Vamos a dar esta última sesión de nuestro curso de macro y para hoy tengo preparados dos temas. Obviamente hay que tomar en consideración que todo lo que hemos estado viendo pues tiene una, una conexión, dado que pues son temas que se entrelazan y que pues complementan en parte la explicación de uno con el otro. Hoy vamos a hablar sobre lo que viene siendo el modelo de oferta agregada y demanda agregada, que es un modelo que no es desconocido, dado que nosotros en el curso de microeconomía ya lo abordamos, pero desde el enfoque de mercado. Este modelo sale como una forma de explicarlo, pero a un ámbito ya de economía nacional. Y le ponemos agregado o demanda agregada, oferta agregada, dado que ya no es no se da de manera individual, sino que se agrega la contabilización o la cuenta se engloba dentro de un indicador que ya también habíamos visto, que en este caso es el Producto Interno Bruto, desde sus dos enfoques, por el lado del gasto y por el lado del ingreso. Entonces, este modelo en sí es una interpretación que podemos a lo mejor darle esa similitud o semejanza a lo que vendría siendo el modelo que ya abordamos nuevamente, lo vuelvo a repetir, en la materia de microeconomía. Entonces, no se nos va a hacer tan complicado retomarlo y explicarlo para este curso o en este caso para lo que es el objetivo de de este día, que en este caso pues sería explicar los movimientos del Producto Interno Bruto, sus desplazamientos desde el lado de la oferta y de la demanda y cuáles son los factores determinantes para que se hayan estos desplazamientos. Entonces, vamos a abordarlo, vamos a ver este pequeño modelo. Lo voy a abordar con curvas que, bueno, insisto, ya estamos un poquito más familiarizados a cómo lo veníamos trabajando en las clases anteriores, que era pues un poquito más de números y todo esto, aquí es un poco más interpretativo, ¿de acuerdo? En primera tenemos lo que es la oferta agregada, ¿de acuerdo? Si te fijas, nosotros del lado izquierdo, digo del lado derecho, podemos tener una gráfica de lo que vendría siendo nuestra oferta agregada, ¿sí? Es una curva con una pendiente ascendente, como lo habíamos visto anteriormente, dado que aquí cambian sobre todo los encabezados de lo que vienen siendo nuestros ejes, ¿sí? Si no más recuerdas, en la gráfica que veíamos en micro, tenemos esta curva de oferta, la cual estaba en función de lo que es el precio y la cantidad ofertada, es decir, la cantidad de productos que se ofrecen. Pues aquí cambian estas partes y ahora lo estamos midiendo, la curva de oferta la estamos midiendo en base al nivel de precios, ¿sí? ¿Cuáles son los niveles de precios? Pues en este caso vendría siendo el indicador, el Índice Nacional de Precio al Consumidor, que en este caso nosotros en un ejercicio anterior lo habíamos obtenido mediante lo que es el deflactor, es decir, dividíamos el precio, digo, el Producto Interno Bruto nominal entre el Producto Interno Bruto real y obteníamos estos niveles para poder posteriormente obtener lo que son los niveles de inflación. Pues precisamente utilizamos este nivel de precios para explicar los movimientos en el Producto Interno Bruto, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la producción, pero en este caso lo vamos a medir mediante lo que es el Producto Interno Bruto real, ¿de acuerdo? Que bueno, ya hicimos algunos ejercicios del por qué se denomina Producto Interno Bruto real. Entonces aquí lo tasamos o lo cruzamos con esta parte. Entonces, lado de lo que viene siendo las Y están el nivel de precios y por el lado de las X lo que es el Producto Interno Bruto real. Y bueno, tenemos una curva que nosotros la denominamos una curva de oferta agregada a corto plazo y luego tenemos una curva
de oferta agregada, pero en este caso está a lo que viene siendo lo que nosotros conocemos como Producto Interno Bruto potencial o la oferta agregada a largo plazo. ¿De acuerdo? Ahorita explicamos en qué consiste cada una de ellas, pero primero vamos a la interpretación o a la conceptualización de estas para poder saber de qué se trata. Romelia, ¿me ayudas a leer esta parte, por favor? La definición de cada una y ahorita lo explicamos acá rápido. ¿Te parece? Sí, la oferta agregada. La curva de oferta agregada de largo plazo es vertical porque las variaciones en el nivel de los precios no afectan el nivel del PIB potencial. La oferta agregada de largo plazo es la relación que existe entre la cantidad ofrecida de Producto Interno Bruto real y el nivel de precios en el largo plazo cuando la cantidad ofrecida del Producto Interno Bruto real es igual al Producto Interno Bruto potencial. La oferta agregada de corto plazo es la relación que existe entre la cantidad ofrecida del Producto Interno Bruto real y el nivel de precios cuando la tasa de salario nominal, los precios de otros recursos y el PIB potencial permanecen constantes. Ok. En sí casi se asemejan en parte ambos conceptos, solo que hay que precisar, ¿sí? Cuando hablo yo de Producto Interno Bruto potencial, si te fijas, tiene una pendiente pues realmente vertical, completamente. El Producto Interno Bruto potencial, nosotros o lo podemos nosotros identificar como la capacidad que tiene un país en producción. eh, es como una empresa, cuando una empresa realmente conoce la capacidad instalada que tiene. ¿Qué significa la capacidad instalada? Es decir, conoce exactamente la cantidad de horas trabajo a máquina con hombre, y cuánto puede producir en ese periodo, ¿no? En esa cantidad, en esa jornada laboral. Es decir, vamos a suponer una refresquera como Coca-Cola o Pepsi-Cola, sabe realmente cuántos miles de botellas puede envasar en un jornal de 8 horas, dado la capacidad que tiene en ese momento, las máquinas y las horas hombre que le pone. Esa es su capacidad instalada. Entonces, en el país precisamente sucede lo mismo. En el país sabemos cuánta capacidad, entre comillas, instalada podemos tener y cuánto es el PIB potencial que podemos lograr. Es como el alcanzable. Es decir, pero bueno, maestro, pues es algo complicado de hacerlo. Sí, efectivamente, pero en sí casi el PIB potencial se puede calcular mediante la cantidad de personas que trabajan, ¿sí? De la fuerza laboral que hay en el momento, dada la estadística poblacional, y eso pues se multiplica por la cantidad de horas hombre que pueden ejercer en un trabajo, y pues es como se puede calcular este PIB potencial en cierta manera a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Y pues bueno, la oferta agregada a corto plazo, pues en sí viene siendo la producción, ¿sí? La cantidad de bienes que se ofrecen, dado pues en este caso los precios. Acuérdate, aquí los precios no es de que, bueno, el precio a qué se refiere. Si antes veíamos que el precio de un pantalón, el precio de un jarrón, esto, sí, aquí no es de que signifique una cantidad, no. Acuérdate que es un porcentaje. ¿Cómo se obtiene? Porque este es un porcentaje que se adquiere por medio del deflactor, ¿sí? Entonces, es el nivel de precios. ¿Y por qué por el deflactor? Porque estamos utilizando el Producto Interno Bruto real. Entonces, este índice de precios es eso que te estoy comentando, ¿de acuerdo? Entonces, dado estos precios que existen en el mercado, pues obtenemos lo que viene siendo el Producto Interno, bueno, perdón, la oferta agregada a corto plazo, ¿sí? Que a grandes rasgos es el Producto Interno Bruto real. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos esta pequeña gráfica que podemos ver nosotros, dado lo que nos están diciendo. El PIB potencial, pues ya les dije, hay que darle esa similitud como si fuera la capacidad instalada que tiene, en este caso, la economía en ese momento, cuánto produce de manera real.
el nivel de precios aumenta, la tasa de salario nominal sube al mismo porcentaje. ¿Qué significa esto? Bueno, con esto podemos nosotros obviamente medir los niveles de inflación, ¿de acuerdo? Digamos que si la economía en este punto C se está produciendo un total de 12.0 billones de dólares, que es la producción real en ese momento, y está generando esta producción a un nivel de precios de 115, es decir, que estos precios están tasados sobre una base 100 en el año 2000. ¿Qué significa esto? Bueno, que si en caso para el siguiente periodo de medición el nivel de precios aumenta, ¿sí? ¿Qué significa el nivel de precios? Pues significa que si aumenta, pues va a haber, en este caso, va a haber un problema de inflación. Cuando hay un problema de inflación en la economía, ¿qué es lo que sucede con la oferta agregada? En este caso, el lado de la producción, las empresas, las industrias. ¿Qué es lo que hacen en este caso? Pues ante un nivel de inflación, en este caso, tiene que igualar los precios, la elevación de los precios de los productos, en este caso el nivel de inflacionario, debe de ir de manera equiparable, es decir, de manera igual al salario nominal. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si ustedes se han percatado, cada año se tasa lo que viene siendo o se obtiene lo que es la tasa de inflación. Si la tasa de inflación está sobre 3.5 o 4% a nivel anual, entonces la base trabajadora, los contratos laborables y toda esta parte de las leyes del trabajo, eh, tienen la obligación, en este caso la parte patronal, de proporcionar un incremento al igual de lo que fue la inflación o el nivel de inflacionario del periodo pasado. Si en este caso se aumentó 3.5 o 4% la inflación, entonces eso significa que va a reincidir directamente dentro del salario de los trabajadores, dado que el salario de los trabajadores no aumenta, lo que aumentó son los precios de los productos y significa que el salario va a valer 4.5 o 4% menos, dado la inflación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la parte patronal o las industrias? Las industrias lo que hacen es incrementar el salario, en este caso sería el salario mínimo de los trabajadores, a un 4 o un 3.5% para poder estabilizar el salario nuevamente con los niveles de precios. Esto, ¿a qué es lo que pasa? Que pues subsana en cierta manera el salario de los trabajadores y no pierde valor, ¿sí? Dado que si los precios están altos, pues entonces tiene que ir en contraparte con un incremento de la tasa salarial. Es por eso que cada año tanto los sindicatos de cualquier sector como también la parte laboral obliga a la parte patronal a que tiene que aumentar esos niveles ¿cómo se llama?, de su salario mínimo o de su salario nominal a cada uno de los trabajadores para, en este caso, equilibrar los niveles de precios, los niveles de inflación que hay en la economía. Entonces, esto es lo que sucede con esta parte. Cada vez que se incrementa, pues obviamente incide directamente dentro de lo que es la oferta agregada, que ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, si el nivel de precios aumenta, la tasa anual aumenta, se mantiene constante. Y bueno, cuando el PIB real está por debajo del PIB potencial, pues obviamente, en este caso, por ejemplo, si nos colocamos aquí en el punto B, es decir, que si la producción en ese momento se encuentra por abajo de lo que es el PIB potencial, estamos cayendo en un nivel en este caso, de crisis, de estancamiento, no estamos creciendo y por lo tanto puede afectar a la economía. ¿De acuerdo? ¿Alguien me mandó mensaje o...? A ver, ¿no? No, ¿verdad?
Entonces, aquí está esta parte de la oferta agregada. Insisto, los niveles de precios significan, en este caso, pues la parte de los precios a nivel general en una economía. ¿De dónde los obtuvimos? Del deflactor. No sé si quedó claro esta parte, chicas, del nivel de inflación y la tasa salarial. Yo creo que sí teníamos una idea de esto, ¿no? Romelia, Sí. Carla, digo, Karina, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, eh, continuamos con esta pequeña presentación. De aquí nos explica un poquito sobre esta parte del cambio del salario nominal. Cuando hablo de salario nominal, me refiero al salario mínimo, ¿sí? Bueno, en este caso para México es el salario mínimo. Eh, Nos dice que cuando la tasa del salario nominal o el precio nominal de cualquier otro recurso, como el precio del petróleo, cambia, la oferta agregada a corto plazo cambia, pero la oferta agregada de largo plazo se mantiene constante. Es decir, ante un incremento en este caso del índice de precios o la tasa salarial, porque acuérdate que va de manera equiparable o va igual, hay una desviación de nuestra curva de oferta agregada, ¿de acuerdo? El desplazamiento es de que hay una contracción de la oferta, dado que un incremento en los recursos, por ejemplo, aquí nos ponen el ejemplo del precio del petróleo, es un insumo realmente para todas las industrias, pues obviamente va a incidir dentro de qué, pues dentro de los costos de producción de todas las industrias, ¿no? A nivel nacional. Entonces, por ejemplo, si hay un aumento en la tasa del salario nominal, disminuye la oferta agregada a corto plazo porque aumentan los costos de la empresa. ¿Qué pasa con los costos de las empresas? Pues obviamente eso disminuye la cantidad de demanda de obra por parte de las empresas. ¿Por qué? Porque aumentan sus costos. ¿Sí o no? Eh, Cuando una industria se ve afectada por el incremento salarial en su plantilla, ¿qué es lo que dice la industria en ese momento? Pues sabes qué, en este caso a mí me estás afectando, dado que mi margen de ganancia está disminuyendo, y yo no puedo seguir sosteniendo un nivel de producción bajo ese nivel de salarios. ¿Por qué? Porque me estás pegando en los costos, por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues en este momento voy a bajar el nivel de producción a nivel industria y por lo tanto la oferta agregada se contrae y se desplaza hacia lo que viene siendo la izquierda. ¿De acuerdo? Cuando aumentan esos costos, pues entonces las empresas dejan de contratar personas. Esto hace que caiga el empleo y por lo tanto pues disminuye la cantidad de producción. Esto obviamente le pega a no solamente una industria, porque si estamos hablando de salario mínimo, es hablar sobre una generalidad a nivel nacional. No es de que nada más vamos a elevar, se va a elevar el salario mínimo de la industria del calzado, por ejemplo. No, si se dicta un incremento en el salario mínimo, eso va para absolutamente todos. ¿Por qué? Porque es una ley. Entonces, eso se ve afectado dentro de lo que viene siendo la oferta agregada. Y estos desplazamientos aquí se ven, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esta es la perspectiva que ocasiona el que se dicten un tipo de políticas o que también se vean afectadas por los niveles de inflación, ¿eh? Entonces, aquí yo lo estoy hablando cuando se dicta una tasa de salario nominal. Acuérdate que si el salario nominal aumenta, esto también puede ser empujado precisamente por los niveles de inflación, por la justificación que te di hace un momento. Entonces, aquí está. Esto, pues, en real, o sea, a grandes rasgos, pues afecta a lo que viene siendo la producción, al Producto Interno Bruto a nivel general. ¿De acuerdo? Es por eso que aquí tenemos uno de los efectos muy dañinos de lo que viene siendo la inflación en la producción nacional, en la producción de una nación. ¿Hecho? Y pues bueno,
Hablando de la otra contraparte, pues tenemos lo que es la demanda agregada. A ver, Karina, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, no sé si estoy entendiendo mal. En el caso del aumento del salario nominal, ahí menciona que como tal las empresas disminuyen la producción, pero eso va de la mano con el aumento de precio de sus productos. No, no, no. No Bueno, hay necesariamente. de dos. Es que ahí hay de dos. Si, si la industria decide absorber ese costo de esa elevación de la tasa salarial y lo lleva directamente al precio final de mercado de sus productos, pues, ¿qué es lo que estás haciendo? Se supone que si te suben el salario es porque hay un nivel de inflación, ¿de acuerdo? Sube la inflación, lo que tienes que hacer es, lo que hace la economía es sube los salarios. Pero si tu industria, como te subieron los niveles de costos a tu producción dado por la inflación y como resultado fue el incremento salarial, pero si tu industria dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero ver afectado, voy a asumir ese costo, pero lo voy a trasladar al precio del producto. Entonces, si tú empresario, tu industria trasladas ese incremento salarial del costo de producción al precio final de tus productos, pues ¿qué va a hacer? Vas a hacer que nuevamente vuelvan a subir los precios de los productos o los precios de bienes y servicios. Entonces es un estiriablo, siempre va a ser esto, siempre va a ser esto. Sube, 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 sube. Y por eso, de manera natural, ¿qué es lo que dicen muchos empresarios? ¿Sabes qué? Pues yo no puedo sostener ese costo. ¿Qué es lo que hago? Pues dejo de desemplear personas, ¿sí? Mientras me estabilizo, obviamente el dejar de desemplear personas como respuesta de ese incremento salarial, pues obviamente va a hacer que el desempleo, la tasa de desempleo también se aumente y por lo tanto la tasa de producción también va a bajar. Insisto, todo va a depender precisamente de la industria. Si jugamos a ese de que sube, pues lo subo. Y si lo vuelvo a subir, pues es un cuento de nunca acabar y eso es lo que está pasando. Eso va a ser más bien sobre la parte de la decisión que tome cada una de las industrias. Que en sí, si te fijas, casi siempre sucede eso, ¿eh? Casi siempre sucede eso, de que si suben los costos de producción, las industrias, ¿qué es lo que hacen? Elevan sus precios. Pero ¿qué pasa? Si elevas precios, vuelves a incidir directamente dentro de los niveles de inflación y otra vez es exigir nuevamente un incremento salarial y se va jugando nuevamente ese círculo que es un círculo ya muy vicioso, ¿no? No sé si quedó en esta parte un poquito más claro, Karina. Y eso era como lo que precisamente me tenía duda, porque pues dije, bueno, si les empiezan a pagar relativamente más, de todas maneras las empresas pues no le van a querer perder y pues viene siendo lo mismo, pero con diferentes números. Pero al final del día pues Ujú. sí sigue siendo la desigualdad. Gracias. Sí, efectivamente. Y te digo, y la inflación lamentablemente es algo que difícilmente vas a erradicar por esta situación. Entonces, los precios, pues ahí van. Entonces, cuando los energéticos, que vienen siendo uno de los insumos de mayor consumo por parte de las industrias como es el petróleo, como son las gasolinas, la electricidad, todos esos insumos que son muy, muy, muy recurridos por parte de las empresas aumentan, pues obviamente esos costos inciden directamente dentro del precio final de los productos y eso desencadena que los precios de los productos a nivel general vayan incrementándose. Pero si le metes tú la cuestión salarial, como respuesta del incremento de los insumos, pues es nuevamente se va ese flujo, ese círculo se va, se va, se va, se va, y es un cuento de no acabar.
pero insisto, hay que tener mucho cuidado y pues obviamente las políticas que se diseñan pues necesitan ser ahora sí que pues ser muy, muy, muy finas, ¿no? Si ustedes se fijan desde que, y se da mucho la bandera de ganancia por parte de este gobierno de la dichosa 4T, donde pues se anuncia un incremento en el salario mínimo que se ha ganado a nivel nacional. Y sí, efectivamente, creo que ahorita el salario mínimo está arriba de 200, no me acuerdo muy bien. Sí, no sé si alguien tiene el dato, alguien de ustedes tiene de cuánto asciende el salario mínimo, pero sí se ha mejorado muchísimo. Y pues eso ha llevado a que pues las empresas pues absorban esos costos, pero lo trasladan a precio final y que al fin y al cabo pues también inciden dentro de los niveles de inflación. Si ustedes vieron el reporte de final que se obtuvo en la semana pasada, el Producto Interno Bruto real en México en el año 2025 fue en menos de un punto porcentual, es decir, 0,7%. Híjoles, es sumamente bajísimo. Estamos hablando de un escenario de estancamiento, es decir, no hay crecimiento. Eh, y aunado a ello, pues está en los niveles de inflación, ¿no? Que está arriba del 3,4%, me parece, terminó en tasa anual, y pues está por arriba del objetivo, que es el 3%, mantenerlo abajo del 3%. ¿Qué significa esto? Que tenemos una economía estancada con precios, pues de inflación moderada, ¿sí? Todavía, pero que pues nos está afectando al bolsillo de los mexicanos. Entonces, ahí está esta parte. Muy buena pregunta que hiciste, Karen, y qué bueno para ampliar un poquito más este escenario, ¿de acuerdo? Ahora, El sí, salario mínimo está en 315 pesos. Ujú, ya lo está chequé. el salario mínimo. Sí, y en zona Oh, fronteriza fíjate, en 440 pesos en la zona de la frontera. imagínate. Ahora, si tú analizas la parte de la vida de las personas, por ejemplo, todas las personas del norte, todo el norte, que están pegadas a la frontera, son economías muy caras. Es muy caro. Por ejemplo, Monterrey, Nuevo León, el estado de Nuevo León, es uno de los estados la vida es muy cara, dado que pues los precios de los productos son altísimos. ¿Y eso a qué se debe? A que pues también su tasa salarial también debe de ser alta. Por eso el salario mínimo es muy alto allá, en esa parte de la República. Fíjate, ¿cuánto? 300 pesos. Yo me acuerdo cuando estaba en 110, 120 pesos, estoy hablando de hace 6, 7 años, creo que andaba en eso. Eh, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le dieron un buen trancazo, valga el término, al salario mínimo. Y pues ahora con esta presidenta Sheinbaum también se mejoró, pero pues esto nos está llevando a que cada vez pues también los precios de los productos se están subiendo, ¿no? Se están elevando. Muy bien, gracias por el dato, Karina. Ahora vamos con la demanda agregada. Este, Carla, ¿me ayudas a leer la demanda agregada, porfa? Sí, profe. La demanda agregada es la cantidad demandada del Producto Interno Bruto Real, Y, consiste en la suma del gasto de consumo real, C, la inversión, I, las compras gubernamentales, G, y las exportaciones, X, menos las importaciones, M, es decir, Y igual a C más I más G más X menos M. La cantidad demandada del Producto Interno Real Producto Interno Bruto Real es la cantidad total de bienes y servicios finales producidos en una economía nacional que las personas, las empresas, los gobiernos y los extranjeros planean comprar. Estos planes de compra dependen de muchos factores. Entre los más importantes están el nivel de precios, las expectativas, la política fiscal y la política monetaria y la economía mundial. Muy bien, muchas gracias, Carla.
En contraparte, pues tenemos lo que es la curva de demanda agregada, que en sí se traza también por el nivel de precios y el PIB real. Acuérdate que la oferta, pues es la producción, es la oferta de bienes y servicios que se generan en una economía. Y en este caso, la demanda agregada, pues viene siendo el gasto, ¿sí? Lo que se consume. Y si no mal recuerdas, ya habíamos visto esta identidad del ingreso es igual al gasto, el cual el Producto Interno Bruto o la demanda está dada por estas variables: el consumo privado, la inversión, el gasto, las exportaciones y las importaciones, que vendría siendo la pata de la balanza comercial. Aquí nos habla que la cantidad demandada, pues, es la cantidad total de bienes finales producidos en la economía nacional. Aquí está, es todo lo que se consume, dado por los agentes económicos que intervienen en la parte de consumo. ¿De acuerdo? Hogares, empresas, gobiernos y el sector externo. Y igual, al igual que la economía, igual que el modelo de mercado, pues esta demanda está en función del nivel de precios, es decir, del índice nacional de precios al consumidor. Y pues con ello tenemos que el consumo o la demanda, el gasto que se genera en la economía, pues va consigo lo que viene siendo el Producto Interno Bruto. ¿Te acuerdas de esa identidad? Donde decíamos que el gasto es igual a ingreso, pues igual, aquí la demanda es igual a la oferta. ¿De acuerdo? Entonces, si sube el nivel de precios, es decir, si sube la inflación, ¿qué pasa con el consumo? Pues el consumo se va a contraer y por lo tanto pega dentro del Producto Interno Bruto real, es decir, va a disminuir. Si hay una disminución en el nivel de precios, pues en este caso, ¿qué sucede con la demanda? Pues también, bueno, no también, más bien al contrario, aumenta el nivel de consumo y por lo tanto el Producto Interno Bruto real aumenta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una curva de demanda con una pendiente negativa, que es tal cual como lo habíamos conocido anteriormente. ¿Y qué es lo que afecta directamente dentro de lo que es la demanda agregada? Pues ya lo decíamos, el nivel de precios, es decir, los niveles de inflación, si suben, se disminuye, si baja, aumenta. Las expectativas, ¿qué expectativas hay? Si se ve que la economía está, en este caso, en un modelo de estancamiento como está ahorita en este momento, pues no crean, el nivel de consumo tiende a qué, a contraerse, dado que las expectativas no son tan buenas, no son óptimas, porque no sabes qué va a pasar. ¿De acuerdo? La política fiscal y la política monetaria. Ya habíamos platicado un poquito de la fiscal y la monetaria, que son políticas que dicta el gobierno y que inciden dentro de estas variables. Una política fiscal que aumenta el gasto de gobierno, ¿de acuerdo? Entre más inyección le des al gasto, pues obviamente, ¿qué va a pasar con el Producto Interno Bruto? Va a aumentar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la política monetaria? Si aumentas, digamos, las tasas de interés, en este caso, ¿qué va a pasar con la inversión? Si aumenta la tasa de interés, pues por lo tanto el nivel de inversión va a disminuir, dado que los créditos que obtengan los empresarios o las industrias, pues va a ser cada vez más alto. Por lo tanto, el costo de ese dinero va a afectar directamente dentro de lo que viene siendo el Producto Interno Bruto, ¿sí? Un incremento en la tasa de interés reduce los niveles de inflación. Si reduce los niveles de inflación, por lo tanto, disminuye el nivel de demanda, ¿sí? Y la política, o en este caso la economía mundial, por así decirlo, y ahorita está en boca de todos, sobre todo la parte económica, y hay una discusión muy fuerte con el presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque ya se acercan nuevamente las negociaciones para el TEMEC, el Tratado de Estados Unidos, Canadá y México. Eh, ¿Por qué está en boca de todos ahorita? ¿Por qué está como que a la expectativa, esa incertidumbre de qué va a suceder? Porque pues ya sabemos cuál es el régimen de este caso del presidente Donald Trump, el cual pues en este caso él quiere ganar siempre, quiere ganar terreno sobre el mercado,
reduciendo obviamente el consumo al extranjero y más bien produciéndolo. Si reduce el consumo en el extranjero, significa que va a dejar de consumir a México, siendo que a México casi el 80% de sus exportaciones pues son dirigidas al mercado estadounidense. Imagínate que en este caso Donald Trump ponga algunas restricciones de compra a algunos productos mexicanos, pues va a incidir directamente a la balanza comercial y por lo tanto va a reducir el Producto Interno Bruto interno de México. Entonces, ahorita la política mundial, la economía mundial, en este caso me estoy refiriendo al Tratado del TEMEC, pues puede ser un ejemplo claro para poder conocer qué puede suceder en este escenario de demanda agregada. Entonces, la demanda agregada es el nivel de consumo. Aquí lo tenemos nuestra curva y pues aquí tenemos estos factores que inciden directamente dentro de esta curva. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si aquí quedó claro, chicas, no sé si quieren que abordemos algo un poquito más o extendamos un poquito más esta parte. No, todo bien, profe. Sí, todo bien por Ok, ahora. hecho. Y bueno, aquí tenemos algunos cambios. ¿Qué es lo que hace que la demanda agregada aumente, que aumente o que disminuya? Por ejemplo, si la demanda agregada disminuye, puede ser un efecto de que la inflación o que el ingreso esperado, tanto la inflación esperada o las ganancias esperadas disminuyan. Eso va a hacer que también la demanda agregada pues disminuya, ¿no? Si la política fiscal reduce las compras gubernamentales, pues aumenta los impuestos o disminuye los pagos de transferencias. Eso hace nuevamente que la demanda disminuya. De hecho, esto ahorita hace un momento lo acabo de abordar, así que se las dejo aquí. Algo de lo que hace un momento comenté. Y bueno, ya para terminar esta parte del modelo de oferta agregada, demanda agregada, tenemos al igual un equilibrio. El equilibrio pues se da prácticamente cuando tanto oferta agregada a corto plazo y la demanda agregada a corto plazo se entrecruzan, ¿no? Aquí tenemos en la C, pues tenemos prácticamente el equilibrio y que pues esto nos dice que es el nivel de precios que se da con un Producto Interno Bruto real a esta cantidad de millones. Esto significa que la oferta agregada fue lo que se ofreció a nivel nacional y eso fue lo que se consumió en ese periodo a este nivel de precios. Muy bien, entonces ya nada más para complementar esta parte, ya que estamos nuevamente aquí adentro porque nos sacó la plataforma, es igual al modelito que habíamos visto, nada más que lo único que cambia, si ustedes fijan, es esta parte del nivel de precios. Insisto, este nivel de precios es el nivel de inflación que existe en la economía. De hecho, y aquí nos pone dos supuestos para trabajar los desequilibrios que puedan existir en la economía. En primero nos dice, supongo que el nivel de precios fuera de 125, es decir, de 125. En este caso, ¿qué va a pasar con la economía? Pues si se fijan, la demanda va a producir, en este caso estarían demandando 115 millones de la producción que ellos necesitan a ese nivel de precios y la oferta pues obviamente se va a ir hacia arriba, ¿no? Y aquí estaríamos hablando que la cantidad demandada sería menor que 13 millones que lo que se está produciendo, por lo cual las empresas serían incapaces de vender toda esa producción. Y es cuando empiezan los desequilibrios. ¿Sí? Si todo se lo dejas al mercado, pues obviamente esos desequilibrios van a ser van a afectar directamente a la economía. En sentido contrario, pues sucede de manera inversa cuando los niveles de precios disminuyen.
y aquí tenemos el caso del desequilibrio que puede suceder. ¿Y qué pasa cuando la demanda no puede ser satisfecha? ¿Por qué? Porque cuando los niveles de precios bajan, las empresas dejan de producir, ¿de acuerdo? Y si bajan los niveles de precios, pues por lo tanto, la demanda sí va a querer adquirir más, pero hay una demanda insatisfecha. Insisto, este modelito ya lo habíamos explicado anteriormente y sucede casi igual o de manera paralela en la economía nacional, en la economía de un país. ¿De acuerdo? Entonces, el equilibrio macroeconómico a corto plazo sucede cuando la oferta y la demanda se interceptan con un nivel de precios y a un Producto Interno Bruto real establecidos en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, la inflación juega un papel muy importante dentro de las decisiones tanto del consumo como también en las decisiones de producción de las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está este modelito, que insisto, ya lo habíamos abordado. No sé si tengan aquí alguna duda, pregunta. Maestro, gracias. No, pues, Muy bien. Vamos a pasar al último tema, que es un tema también muy interesante y que es el tema del dinero. ¿De acuerdo? Eh, todos sabemos qué es el dinero, todos, pues es una parte muy, muy demandante por la sociedad. El dinero, eh, el dinero ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. El dinero no es de que siempre haya haber estado presente, no, había diferentes maneras de interpretar el dinero, dado que la naturaleza que, que ha facilitado el que se dio origen al dinero, pues eh, es algo tan, tan real, pues tan lógico, ¿no? Para la sociedad humana, dado que todos queremos eh, tener, en cierta manera, satisfacer necesidades y estas necesidades solamente pueden ser satisfechas intercambiando. ¿Por qué? Porque no somos autosuficientes. No es de que las sociedades tengan la capacidad de producir absolutamente todo lo que ellos necesitan o que requieren. Todas las sociedades pues buscan satisfacer esas necesidades buscando intercambiar con otros sectores, con otras sociedades, a fin de que puedan cubrir esa necesidad. ¿A qué me refiero esto? Eh, que cuando hablamos de intercambio, si yo me voy al proceso histórico del dinero, pues estoy hablando de que los pueblos, las sociedades como tal, pues tenían una situación de especialización en la que cada una de ellas trataba de especializarse en lo que más ellos podían hacer, dadas las condiciones o los factores disponibles en ese momento, ¿no? Los factores naturales, los factores técnicos y todo esto. El elaborar productos, hacía que tuvieran ese poder de intercambio. ¿Para qué? Para poderlo intercambiar, valga la redundancia, por mercancía que ellos dejaban de producir o que no producían. ¿Sí? Por ejemplo, si una sociedad se dedicaba a la pesca, otros se dedicaban a la parte de los granos,
otros se dedicaban a la parte de las artesanías, pues había un cierto flujo de intercambio, porque las personas que se dedican a la pesca, pues obviamente necesitaban satisfacer sus necesidades de granos, sus necesidades de artesanías, y por lo tanto utilizaban la producción que ellos generaban como una moneda de cambio. Y a eso que estoy hablando, pues nosotros lo conocemos comúnmente como el trueque. El trueque fue una forma de mercado del dinero, fue como el origen por el cual se crea la necesidad para poder tener una moneda, algo, algo que realmente sea aceptado por todos. ¿Y por qué digo que sea aceptada por todos? Porque el trueque, el sistema de trueque, el sistema de intercambio vía el trueque, pues tenía un problema muy connotado. Ese problema se le llama el problema de la doble coincidencia. ¿Qué significa el problema de la doble coincidencia? De que a lo mejor el que se dedicaba a la pesca quería adquirir granos, pero a lo mejor la persona que tenía granos no deseaba o no quería recibir pescado a cambio de sus granos que él estaba produciendo. Entonces ahí se encontraba un problema de coincidencias y la persona que se dedicaba a la pesca, pues entonces tenía que buscar a otro productor que le pudiera aceptar sus pescados, pero obviamente tenía que encontrar un productor que generara un producto que realmente eh, necesitara o que deseara, en este caso el de granos, el que produce granos, y que pues en esa parte de intercambio pescado y con el producto que deseaba el de los granos, pues al finalmente se pudiera hacer ese intercambio. Y ese era un problema, ¿no? Entonces, a ese problema se le denomina el problema de la doble coincidencia y el sistema de trueque pues era un poco deficiente dado que pues no se daba. Entonces, se tenía que inventar algo, se tenía que buscar algo que fuera aceptado por todas las personas y que pues ese instrumento tuviera en sí un valor intrínseco. A lo mejor tenemos el dinero como es el oro, en su valor, el oro, que es un metal precioso que pues en sí era deseado por todos y podía ser intercambiado. El problema es el valor que se le tenía que dar, ¿no? Ese era otro problema. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tendría que valorizarse el oro? Y anteriormente, pues sí se tenían, ¿no? Las monedas de oro, de plata. El problema era que se tenía que pesar, ¿no? Pero una moneda, pues cuando se tenía que dar a cambio de algo, por ejemplo, por una tonelada o no sé, intercambiarlo por cierta cantidad de productos, si te sobraba, pues cómo podíamos dividir esa moneda, ¿no? Entonces, ahí también había, en cierta manera, esos en cierta dificultades que presentaba el intercambio. Entonces, el dinero, pues ha ido evolucionando hasta llegar a lo que lo conocemos, ¿no? Los billetes, el dinero, su forma electrónica que es tan demandante hoy en día y pues con ello nuevas formas como es el dinero del dichoso Bitcoin y todo eso, que es otra forma también que se está eh, acrecentando su demanda, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el dinero? Karina, ¿me ayudas a leer qué es el dinero, por favor? Sí, el dinero se define como cualquier mercancía u objeto que sea generalmente aceptado como medio de pago.
Un medio de pago es un método para liquidar una deuda. Cuando ha realizado un pago, no hay ninguna obligación pendiente entre las partes de una transacción. El dinero tiene otras tres funciones: un medio de cambio, una unidad de cuenta y un depósito de valor. Muy bien. Pues ahí está. El dinero es cualquier mercancía que pues generalmente pueda ser aceptado como medio de pago. En el trueque sucedía esa parte. Las mercancías se utilizaban como dinero, pero ya vimos cuál fue el problema que se presentaba, ¿no? Eh, y bueno, nos habla aquí que el dinero tiene tres funciones: un medio de cambio, una unidad de cuenta y un depósito de valor. Vamos a hablar de cada una de ellas. Primero, el dinero como medio de cambio. Romelia, ¿me ayudas, por favor? Medio de cambio. Un medio de cambio es un objeto generalmente aceptado a cambio de bienes y servicios. Sin un medio de cambio sería necesario intercambiar bienes y servicios directamente por otros bienes y servicios. A este intercambio se le denomina trueque. Trueque. A lo mejor ustedes pudieran intercambiar a lo mejor su computadora, su celular, por a lo mejor algo que desean. Obviamente el problema está de que si la otra persona desea lo que tú le estás intercambiando, ¿no? Y el dinero, pues precisamente es eso, ¿no? Eh, con el dinero nosotros podemos adquirir mercancías, bienes, podemos adquirir servicios, y la ventaja que tiene el dinero es que, pues, es liquidez en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser intercambiado de manera instantánea. Entonces, ahí está. Como un medio de pago, digo, como un medio de cambio, así es el dinero. Ahora, una unidad de medida. Karina, ¿me ayudas? Una, una unidad de medida. Ok, una unidad de cuenta es una medida acordada para expresar los precios de bienes y servicios, para sacar el mayor provecho de su presupuesto. Usted debe calcular si ver una película adicional vale el costo de oportunidad que representa. Pero ese costo de oportunidad no consiste en unidades monetarias, sino en la cantidad de barquillos de helado, bebidas gaseosas, refrescos o tazas de café a los que debe renunciar. Pues unidad de medida, ¿cuánto te cuesta una Coca-Cola? 20 pesos, ¿no? Esos 20 pesos que tú traes en este momento, a lo mejor en el bolsillo, pues es la unidad de medida. Puedes a lo mejor intercambiar o puedes cambiar el consumo de ese refresco por a lo mejor por dos aguas. Dos aguas de litro que te pueden costar 10 pesos. Esa es una unidad de medida, ¿no? El intercambio es el costo oportunidad, como ya lo hemos visto anteriormente. Dos botellas de agua de 10 pesos te pueden costar lo que es una Coca-Cola. Esa es unidad de medida. En el dinero sucede lo mismo. Tenemos las unidades de medida de 100, de 500. Tiene la ventaja del dinero es que tiene una divisibilidad en la cual pues nosotros podemos fraccionar para poder completar el costo total o poder cubrir el costo total de una mercancía que queremos nosotros adquirir. Entonces, esa es una de sus funciones también del dinero. ¿Hecho? Y como depósito de valor, este, Carla, ¿me ayudas, por favor? Sí, dice, depósito de valor. El dinero es un depósito de valor porque se puede conservar para ser intercambiado más tarde por bienes y servicios. Si el dinero no fuera un depósito de valor, no podría servir como un medio de pago. El dinero no es lo único que funciona como un depósito de valor. Una casa, un automóvil, incluso una obra de arte son otros ejemplos. Es un depósito de valor. ¿Qué es lo que hacemos realmente en ocasiones? Nosotros podemos, almacenar, ahorrar, guardar nuestros billetes abajo del colchón o en una alcancía o depositarlos en una cuenta, y ese dinero en sí tiene un valor. No te voy a decir que no pierde valor,
porque todo depende de la inflación, ¿verdad? Puede que tú en este momento tengas ahorrado 100,000 pesos, al siguiente año esos 100,000 pesos a precios de mercado puede que te valga o que tenga un poder de adquisición eh, de 95,000 pesos, es decir, que a lo mejor pierda 5,000 pesos por haber estado ahí guardados, ¿no? Entonces, lo que nos habla el depósito de valor es precisamente eso. El dinero tiene esa característica, que es una medida, es algo que podemos nosotros darle esa connotación de valor. Así como le damos el valor de un vehículo, así como le damos el valor a una casa, así como le podemos dar el valor a un celular, en términos de dinero, podemos decir, ¿no? ¿Cuánto costó el celular? 4,000, 5,000 pesos. Pues ese es el valor del celular. Tú puedes intercambiarlo por otra cosa en ese valor de 5,000 pesos, tal vez, ¿sí? Pero al fin y al cabo tiene esa valorización y por lo tanto un billete de 500 de manera intrínseca pues es el valor que tiene 500 pesos. Con 500 pesos, ¿qué puedes adquirir? Pues a lo mejor comprar una prenda, ¿sí? Una prenda, puedes comprar una mochila, a lo mejor comprar, no sé, ir al cine durante 4 o 5 funciones. Entonces, los 500 pesos es el valor de mercado de ese dinero. Entonces, ahí está la otra función del dinero. Y pues ya para finalizar en esta parte, tenemos cómo se integra el dinero o la oferta monetaria a nivel nacional. Aquí tenemos cómo está medido el dinero en la economía, en este caso, en el caso de México. Aquí tenemos una pequeña gráfica. Pero sus principales componentes del dinero, es decir, la economía tiene una forma de medir el dinero que el principal, eh, el que conoce realmente la cantidad de circulante que hay en la economía, pues es el Banco de México, ¿no? El Banco de México toma estas características del dinero y nos dice cuáles son los componentes que se tienen, que en este caso es la oferta monetaria, es cuánto dinero hay realmente en la economía. Y lo integra en dos formas. Bueno, aquí tenemos una tablita de cómo está integrado en México, pero normalmente casi siempre se miden lo que es la oferta uno y la oferta 2 del dinero. En la oferta uno siempre se contempla la cantidad de circulante más los depósitos a la vista y cada uno de estos es un medio de pago. M1 o la oferta uno es el dinero. ¿Qué significan los depósitos a la vista? Pues todo lo que tú vas y depositas al banco a tu cuenta, ¿no? O lo que te depositan en tu nómina. Esos son depósitos a la vista. El dinero que está en tu cuenta es dinero que tú puedes hacer efectivo, lo puedes hacer líquido, debes de tener esa liquidez, tiene una liquidez, una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro, cuando se hace la transferencia al momento de adquirir a lo mejor un comedor, a lo mejor comprar un televisor, a comprar un celular, no deja de ser dinero, aunque no exista de manera física, está de manera electrónica, pero eso no significa que no sea dinero siempre y cuando asuma ¿cómo se llama? Asuma esa característica de liquidez al momento de ser transferido vía pago, entonces ese dinero que está dentro de tarjeta de débito pasa a formar parte de dinero. Cuando a ti te lo depositan y que no lo has gastado de todos modos, es circulante. Porque tarde o temprano tú, si a ti te depositan 10,000 pesos en tu cuenta, que no está de manera física, pero tú vas al cajero, retiras los 10,000 pesos, en ese momento, ese dinero ya está siendo físico y tiene la capacidad de ser líquido.
tiene una liquidez. Cuando yo digo que es liquidez, es la propiedad instantánea de ser convertible ese dinero como un medio de pago. No tiene ninguna pérdida de valor, porque si a ti te depositan tus 10,000 pesos, digamos, a la quincena, a la semana, al mes, no sé, vas al cajero, lo retiras, esos 10,000 pesos siguen siendo los 10,000 pesos y tienen el poder adquisitivo en ese momento de 10,000 pesos. Esa es la característica del dinero. Mientras tenga esa liquidez, no deja de ser dinero. Entonces, lo que traes en la cartera en dinero, más toda la cantidad de dinero que tienes depositado en tu cuenta de débito, se considera una medida de dinero como tal. Y en la contabilización del circulante de dinero, pues obviamente el gobierno debe de saber cuánto dinero hay tanto en lo que está en circulante como lo que hay en depósitos a la vista, que al fin y al cabo deben de estar sustentados con dinero en efectivo, ¿sí? Ni modo que te hayan ver depositado 100,000 pesos y tú vayas al cajero o vayas a la ventanilla y quieras retirar los 100,000 pesos y que te diga el banco, es que no los tengo. Pues los debe de tener. ¿Por qué? Porque se supone que ese dinero debe de ser efectivo, debe de ser convertible de manera instantánea sin ningún problema. A diferencia de un crédito. Un crédito no es dinero, ¿de acuerdo? Bueno, en términos así reales no es dinero, porque te están prestando. Simplemente se está transfiriendo de cuenta a cuenta. Entonces, ahí está. Y la otra parte, la otra medida de la oferta de dinero a nivel nacional se conoce como M2. ¿Qué es M2? Son los depósitos como los activos líquidos. Aquí nos habla que son los activos líquidos. Estos no son medios de pago, dado que no se convierten rápido y fácilmente en medios de pago, en circulante o depósitos a la vista, pero sí se consideran en dinero. Ejemplo del M2, las cuentas que se meten a plazos, ¿de acuerdo? Los certificados de tesorería, los bonos de tesorería, cuando tú adquieres un certificado o compras una acción, por ejemplo, ¿sí? No significa que tú pagaste una acción, digamos, en 50,000 pesos, por así decirlo, ¿sí? Esa acción obviamente tal vez no se convierte en dinero de manera instantánea. No es como lo que te estoy diciendo acá de que tú traes tu tarjeta de débito, vas al cajero y tú sacas 100,000 pesos. No, una acción es un activo, pero no es un activo tan líquido como es el dinero como tal. ¿De acuerdo? Eh, las cantidades a lo mejor de ahorro que están sometidas a plazos, porque hay gente que ahorra a plazos anuales, incluso semestrales o periódicos, ¿no? Entonces, ese dinero también está contabilizado, que tarde o temprano, si sale ¿cómo se llama? Si sale a la economía, pues sale convertido en dinero como tal. Y pero como a diferencia del M1, que es la oferta de dinero en circulante, que ya lo dijimos, es el dinero como tal y el depósito de la vista, en la oferta de M2, pues no lo es tanto, ¿de acuerdo? No significa que no valga, sí vale, solo que no es ¿cómo se llama? Tan rápido su conversión como lo viene siendo la M1. Entonces, en una economía, el Banco de México siempre lleva esa contabilización. Siempre debe de saber cuánto dinero tiene en circulante la economía, cuánto dinero tienen las cuentas de las personas, depósitos a la vista. Eso integra lo que es el dinero circulante como tal más M2 que vienen siendo todos los activos líquidos que son medios que no se consideran dinero instantáneo, pero que ahí están y que en tarde o temprano pueden salir a la economía y pueden convertirse como un circulante. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque aquí sale lo que es la oferta monetaria.
el gobierno tiene que saber claramente cuánto dinero hay en en circulación. Uno de los casos que por ahí les dejé que vieran al principio de la materia, que fue el caso de Argentina, eh, el problema de liquidez de la sociedad y del gobierno incidió en que pues, la manera más correcta de tener circulante era seguir imprimiendo billetes, ¿de acuerdo? Se imprimía más dinero, se metía dinero a la economía vía gasto, vía préstamos, pero ese dinero pues obviamente no valía. ¿Por qué? Porque no estaba sustentado con la producción, ¿sí? Si tú le dabas dinero a la economía, pero pues no había que comprar y lo poco que había tenía precios altos dado la inflación, pues entonces ese dinero no valía absolutamente nada en el mercado. Y es por ello que los bancos centrales de cada uno de los países tienen que tomar en cuenta esta parte, ¿sí? Tienen que tener en cuenta esta parte porque el dinero es uno de los principales factores que afectan a los precios de los bienes y servicios, que en este caso es los precios de mercado, los precios para recurrir o más bien para que afecten a los niveles inflacionarios. Entonces, ahí está. Insisto, un banco central no significa que nada más, no hay dinero, pues imprime más billetes. No, 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 para nada. Deben de tener tienen que tener mucho cuidado con esta parte. ¿De acuerdo? Eh, Hace poco salió algo curioso, no sé si se acuerdan, y se me pasó el dato. O sea, ahora que tenga la nota se los voy a mandar que el Banco de México sacó un billete muy conmemorativo, que es el billete de los 50 pesos, el de los ajolotitos, como comúnmente o coloquialmente lo conocemos. Este billete, si se fijan, en cierto grado es muy escaso en circulación, porque mucha gente que lo que hizo lo guardó, ¿verdad? Eh, y dicen que lo está haciendo de manera intencional. ¿Para qué? Para que la gente pueda ahorrar, tenga ese criterio de ahorro. Y cuando tú ahorras, ¿qué significa? Que no está en circulación, pero que está en cierta manera almacenado y que no pierde su valor. Puede ser cambiado de manera instantánea, no hay problema. Y eso puede ayudar en cierta manera a que la gente tenga como que ese hábito, ¿no? Del ahorro, porque el ahorro es algo muy importante dentro de la economía. Y próximamente van a sacar un billete de 2,000 pesos, creo. No sé si por ahí estuvo circulando mucho esa noticia de que se va a crear un billete de 2,000 pesos y que dicen que está muy bonito, no sé. Y que es lo que están haciendo también, ¿no? De que la gente también lo tome y que lo ahorre, aunque ya no es lo mismo 50 pesos que 2,000 pesos, obviamente, ¿verdad? Entonces, en ocasiones también dice mucha gente, es que el que salga un billete de una denominación muy alta significa que hay problemas de inflación. ¿Qué significa esto? Se tiene en teoría esa parte, ¿eh? Ya los precios de los productos ya no son bajos y el que saques un billete de alta denominación significa que los precios de mercado son altos. Y las denominaciones pequeñas se van a ir eliminando porque ya casi no hay productos que tengan un valor marginal, un valor mínimo. Entonces, en cierta manera le dan esa connotación a esas políticas, a la emisión de este tipo de billetes o de denominaciones y que pues se ha tenido la creencia, aunque pues, yo no comparto tanto eso, pero que sí puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí está, este es el dinero. Ahora, hay varias maneras en cómo se está creando el dinero, cómo, no, más bien cómo se está, este, cómo se está trabajando el dinero. Hace un momento les comentaba del Bitcoin y pues es una manera en cómo se ha
transmutado, ¿no? Hemos pasado desde el trueque al dinero, a la moneda como tal, a los medios electrónicos, y hoy tenemos un Bitcoin que simplemente no es dinero, es un activo, es un dinero que se produce de manera electrónica y bueno, tiene mucho rollo que yo he tratado de quererles entender, pero sí está un poco complejo. Mis respetos a quien realmente le entiende, pero bueno, ahí está. Entonces, la evolución del dinero ha ido cambiando y no sé más adelante qué nos espera. ¿De acuerdo? El factor oro, el valor oro, también era una forma de cómo ¿cómo se llama? Se daba ese intercambio de valores, pero obviamente el oro dejaba en desventaja muchas economías. ¿Por qué? Porque las economías que no podían producir oro, que no podían tener oro, pues obviamente en un mundo globalizado no pertenecían. Entonces, el dinero hoy en día es algo que nos lleva.